Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios sobre condicionales en C++. Para este ejercicio tenemos que construir un programa que reciba como datos tres variables reales que representan los lados de un probable triángulo y tenemos que determinar si esos lados corresponden a un triángulo. En caso de que sí, además de escribir el área correspondiente, tenemos que comprobar si es equilátero, isósceles o escaleno. Entonces, las consideraciones que nos dan es que si se cumple la propiedad de que la suma de dos de los lados del triángulo es mayor al tercero, es un triángulo. Esto es lo que vamos a usar para comprobar si los tres lados que nos están dando son de un triángulo o no. Luego nos dicen que el área se obtiene aplicando esta fórmula que usa esta constante o este número S, y esta S se consigue con esta fórmula. Entonces, esta fórmula, al estar usando una raíz cuadrada, que la tengo señalada acá, nos dice que tenemos que usar esta librería de C++ para poder hallar la raíz cuadrada de un número. Es math.h. Entonces, vamos a incluir estas dos librerías, iostream, math.h. Vamos a iniciar nuestro nombre de espacio estándar y vamos a crear nuestra función principal para empezar aquí a programar precisamente lo que tenemos que hacer, nuestro ejercicio. Entonces, primero que todo vamos a declarar las variables que vamos a estar usando. Como son números reales, no sabemos si son números con decimales o no, pues vamos a usar preferiblemente variables de tipo double y vamos a crear las variables a, b y c, que van a ser los tres lados del triángulo. Vamos a crear una variable que se llame área y una que se llame s para calcular esta constante de acá. Y ya tenemos entonces las 5 variables que vamos a estar usando para resolver este programa. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga cuáles son los tres lados del triángulo. Entonces con cout y dos símbolos de menor que, vamos a preguntarle o a pedirle que ingrese el lado o el primer lado del triángulo. Aquí triángulo lo vamos a escribir sin tilde para no complicarnos con las tildes. Cerramos con dos símbolos de menor que, end L y un punto y coma. Y luego sein para que el usuario pueda ingresar ese dato por pantalla y se guarde en una variable. En este caso la variable para el primer lado sería la variable A. Cerramos también con un punto y coma y yo lo que voy a hacer es copiar este código, lo voy a pegar abajo dos veces para que aquí sea el segundo lado del triángulo para la variable B y el tercer lado del triángulo para la variable C. Y entonces tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Lo primero que tendríamos que hacer es comprobar si este se trata precisamente de un triángulo. ¿Cómo lo comprobamos? Con esta consideración. Nos dice que la suma de dos de los lados del triángulo tiene que ser mayor al tercero. ¿Eso qué significa? Que A más B, estos dos lados tienen que ser mayor que C. Luego A más C tiene que ser mayor que B y luego B más C tiene que ser mayor que A, las tres combinaciones posibles. Entonces vamos a hacer nuestra primera condicional if y aquí vamos a empezar a programar esa parte. Entonces lo primero que vamos a comprobar es si A más B es mayor que C. Sí, esta va a ser nuestra primera condición, de hecho la voy a encerrar también entre paréntesis. Miren cómo queda guardada entre paréntesis una parte la suma y una parte toda la condición de que A más B sea mayor que C. Si esta suma y esta comprobación se cumple, es verdadera, y además, entonces para colocar ese y usamos dos veces el símbolo de ampersand y vamos a copiar esto otra vez para decir que ahora A más C es mayor que B y además, y otra vez lo copiamos, y ahora va a ser B más C es mayor que A. Sí, sencillamente son todas las posibilidades, ¿no? Están tres posibilidades, que A más B sea mayor que C, que A más C sea mayor que B y que B más C sea mayor que A. Si las tres condiciones que tenemos ahí adentro se cumplen al tiempo, dentro de estos corchetes que acabo de crear, vamos a programar el resto de lo que nos están pidiendo, que es comprobar si es equilátero, isósceles o escaleno y hallar su área. Eso lo vamos a hacer aquí en un momento. Por ahora vamos a decir que en cualquier otro caso, else, en cualquier otro caso, vamos a enviar un mensaje por pantalla, cout, dos veces el símbolo de menor que, perdón, y vamos a colocar entre comillas, este no o no corresponde sencillamente a un triángulo de nuevo triángulo sin tilde porque no nos queremos complicar con las tildes, end L y punto y coma. No corresponde a un triángulo. Ahora, en caso de que sí corresponda a un triángulo, tenemos que comprobar si es equilátero, isósceles o escaleno. Recordemos algo, recordemos que, que para un triángulo equilátero, todos los lados son iguales, es decir, A es igual a B y eso también es igual a C. Para un triángulo isósceles, el lado
A es igual a B, pero es diferente del C, o también puede pasar que B sea igual a C, pero que sean diferentes de A, o que A sea igual a C. Es decir, dos lados son iguales y obviamente esos dos lados son diferentes del tercer lado. Solo dos son iguales. Y en un triángulo escaleno, pues todos son diferentes, ¿no? Todos los lados son diferentes. Aquí dos son iguales y aquí todos son iguales. Entonces, vamos a crear nuestra primera condición para comprobar si es equilátero. Entonces, si, abro paréntesis y aquí voy a programar la condición. Si A es exactamente igual que B, aquí tenemos que usar el operador de doble igual. Si A es exactamente igual a W y además, dos veces el símbolo de ampersand, A es exactamente igual a C. Entonces ahí estamos comprobando que A y B y C sean iguales. Abrimos un corchete y por ahora solo vamos a colocar un comentario que nos recuerde que aquí vamos a programar que es un triángulo equilátero. O no, podemos sencillamente imprimirlo de una vez, ¿no? Cout y entre comillas es un triángulo aquí sin tildes, triángulo equilátero. Cerramos las comillas, end L y cerramos con un punto y coma. ¿Está bien? Para hacer el triángulo equilátero. Luego, vamos a crear otra condición. Si no se cumple la primera, pues se evaluará esta segunda, que es para un triángulo isósceles. Entonces, si A es exactamente igual a B, o también cabe la posibilidad de que B sea exactamente igual a C, o A sea exactamente igual a C. Entonces tenemos los tres casos, A igual a B, B igual a C, A igual a C, ¿está bien? Y aquí para ese O estamos usando dos veces esta barra que nos permite evaluar cualquiera de las tres condiciones y si alguna de las tres es verdadera, pues ejecuta lo que tenemos aquí abajo, que va a ser un mensaje que diga que, voy a copiar esto porque la pereza, es un triángulo isósceles, ¿no? Aquí de nuevo sin tildes, isósceles. Y luego, en cualquier otro caso, ya no hay más posibilidades. O los tres lados son iguales, o dos son iguales, o todos son diferentes. Entonces, para el último caso, solamente tendríamos que usar un else. Y vamos a decir directamente que es un triángulo escaleno. ¿Sí? No hay otro caso, es un triángulo escaleno si no se cumplen ni esta ni estas condiciones. Y ya tenemos entonces identificado qué tipo de triángulo es. Ahora tendríamos que hallar el área. Para eso vamos a aplicar estas fórmulas de acá. De hecho, me las voy a copiar y las voy a pegar aquí abajo para verlas de manera más cómoda. Es a esto. Y vamos a comentarlo. Ahora sí. Tenemos primero que nos dicen que el área es la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Pero para encontrar esta S tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces apliquemos esta fórmula primero. Que de hecho podríamos tal cual copiar como me lo dejaron en el ejercicio y pegarlo. Esta es la fórmula. S es igual a la variable A más la variable B más la variable C sobre 2. Está perfecto, solo faltaría el punto y coma y ya hallamos esa S. Ahora hallemos el área, que también tenemos aquí una variable inicializada área. Bueno, no inicializada, sino declarada. Y aquí le podemos entonces hacer el cálculo. Y el cálculo es tal cual lo que tenemos acá. Voy a copiarlo y pegarlo y vamos a entenderlo. SQRT es una función que haya la raíz cuadrada de lo que esté dentro de los paréntesis que lo preceden, pero esta SQRT, esta función para encontrar la raíz cuadrada, solo la podemos usar si incluimos math.h dentro de nuestro proyecto, por eso lo hicimos al inicio. Y acá ya tenemos la raíz cuadrada. Podemos simplemente colocar adentro lo que queremos para la raíz cuadrada, que es la fórmula matemática. S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Y esta S pues la calculamos en el paso anterior, así que ya la tenemos. Ya podemos borrar esto, ya tenemos el área y lo que faltaría es imprimir también dentro de este if, porque este if es evalúa que sea un triángulo. Y esto es cuando la evaluación es true, es decir, si es un triángulo. Entonces, dentro de este if donde comprobamos que si es un triángulo, vamos a imprimir que el área, también sin tilde, del triángulo es de 2 puntos y colocamos la variable área para imprimir en TL y cerramos con un punto y coma. Nos está imprimiendo el área del triángulo y la variable área, que es la que tiene el número correspondiente al área de ese triángulo. Entonces, así es como se resuelve este programa. Vamos a ver si funciona. Vamos a compilarlo. Y aquí tenemos, ingrese el primer lado del triángulo. Aquí vamos a colocar el primer caso, que sea un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, en el triángulo equilátero necesitamos que tenga los tres lados iguales. Para eso, entonces, vamos a decir que el primer lado es 5, que el segundo lado es 5 y que el tercer lado también es 5.
nos dice que es equilátero y que el área es de 10.82. Luego ustedes podrán comprobar si ese número es correcto, pero ahí está calculando el número, creo yo, de manera correcta. Luego vamos a correrlo de nuevo. Vamos a hacer ahora para un triángulo isósceles lo siguiente. El primer lado va a ser 5, el segundo 5, pero el tercero va a ser 4. De manera que va a tener dos lados iguales y uno diferente. Y nos dice que es isósceles y esta es el área. Está muy bien. Y luego para el tercer caso, en el que es escaleno, pues vamos a decir que tiene un primer lado de 7, uno de 5 y uno de 3. Es decir, tres lados diferentes. Entonces nos dice que es escaleno y nos da el área. Además, si colocamos algo que no es un triángulo, por ejemplo 1, 2 y 3, nos dice que los lados no corresponden a un triángulo. Aquí no debería tener dos puntos, sino solamente un punto y ya. Y así es como se resuelve este ejercicio y está, pues como lo acabamos de comprobar, funcionando. Entonces espero que les haya servido este video para entender cómo hallar el área de un triángulo y cómo categorizarlo dentro de equilátero, isósceles y escaleno. Y nos vemos en el siguiente ejercicio con condicionales en C++. Hasta luego.